Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. A veces me pregunto si debería contar esta historia, si debería romper el silencio que he guardado durante tantos años, pero las noches se vuelven cada vez más largas, y el peso de lo que viví me ahoga en pesadillas que no me dejan descansar. Tal vez al contarlo, al sacarlo de mi pecho, pueda encontrar algo de paz, o tal vez solo esté condenándome a revivir una y otra vez ese terror que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto. Nací y crecí en un pueblo pequeño de Jalisco, donde las historias de aparecidos y seres extraños se pasan de generación en generación como si fueran parte de la herencia familiar. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Historias inventadas por los abuelos para que los muchachos no anduvieran en la calle después de que cayera la noche. Pero estaba muy equivocado. Todo comenzó hace 15 años, cuando tenía apenas 23. Trabajaba en el rancho de Don Abundio, un hombre mayor que había sido muy bueno conmigo después de que mi padre se fuera del pueblo sin decir palabra. Don Abundio me dio trabajo, me enseñó a cuidar el ganado y me trataba como si fuera su propio hijo. El rancho quedaba a unos 10 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería que serpenteaba entre cerros cubiertos de mezquites y nopales. Era un lugar tranquilo, donde el único sonido que se escuchaba durante el día era el mugir de las vacas y el silbar del viento entre los árboles. Pero las noches eran diferentes. Las noches en el rancho tenían algo extraño, algo que me ponía los nervios de punta sin que pudiera explicar por qué. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una energía pesada, opresiva, que me hacía voltear constantemente hacia las sombras, esperando ver algo que no debería estar ahí. Don Abundio vivía en la casa grande, una construcción de adobe con paredes gruesas y ventanas pequeñas que siempre mantenía cerradas después del atardecer. Yo dormía en un cuarto pequeño que había construido junto a los corrales, desde donde podía escuchar a los animales durante toda la noche. Las venas, una voz. Al principio pensé que los ruidos extraños que empecé a escuchar eran normales, pasos sobre la tierra suelta, como si alguien caminara despacio alrededor de mi cuarto. Respiraciones profundas que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido metálico de espuelas que se arrastraban sobre las piedras del patio. Son los gatos salvajes, me decía a mí mismo. O tal vez algún coyote que anda cerca. Pero en el fondo sabía que ningún animal hacía ese tipo de sonidos. Una noche de octubre, cuando el aire ya empezaba a enfriarse y las estrellas brillaban con una luz extraña, los ruidos se volvieron más fuertes, más claros, más humanos. Escuché el galope de un caballo que se acercaba por el camino principal. Un galope pesado, constante, como si el animal corriera sin prisa pero sin pausa. Lo extraño era que nadie venía al rancho por las noches. Don Abundio era muy claro al respecto. Después de las 6 de la tarde las puertas se cerraban y no se abrían para nadie. Me asomé por la ventana de mi cuarto, tratando de ver entre las sombras del patio. La luna estaba oculta detrás de unas nubes espesas, y la oscuridad era tan densa que parecía sólida. El galope se detuvo justo enfrente de la entrada principal del rancho, pero no escuché voces. No escuché que nadie se bajara del caballo. Solo un silencio profundo, inquietante, como si hasta los grillos hubieran decidido callarse de pronto. Esperé durante varios minutos con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Finalmente, el galope volvió a escucharse, alejándose por el mismo camino por donde había llegado. A la mañana siguiente le conté a Don Abundio lo que había pasado. Su rostro se puso pálido, y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo puro, primitivo, como el de un animal acorralado. ¿Viste algo, Roberto?, me preguntó con voz temblorosa. ¿Viste quién era? Le dije que no, que la oscuridad no me había permitido ver nada claro.
Don Abundio suspiró y se sentó pesadamente en una de las sillas de madera del portal de su casa. «Más vale que no lo hayas visto, muchacho», murmuró, mirando hacia el horizonte como si esperara que algo terrible apareciera en cualquier momento. «Más vale que no lo hayas visto». Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza y cambió de tema. Esa noche los ruidos fueron peores. No solo escuché el galope del caballo. Esta vez escuché pasos alrededor de mi cuarto, pisadas lentas y deliberadas, como si alguien estuviera dando vueltas una y otra vez, estudiando el lugar, memorizando cada rincón. Las espuelas sonaban más claras ahora, produciendo un tintineo metálico que se mezclaba con el sonido de las botas sobre la tierra. Botas pesadas, de montar, que se hundían en el suelo con cada paso. Y entonces escuché algo que me heló la sangre en una voz profunda, rasposa, que parecía venir de la garganta de alguien que llevaba demasiado tiempo sin hablar. Una voz que susurraba mi nombre una y otra vez, como si fuera una oración o una maldición. «Roberto, Roberto, Roberto». Me quedé paralizado en mi cama, tapándome con las cobijas hasta la cabeza, temblando como un niño pequeño. El susurro continuó durante horas, siempre con el mismo tono, siempre con la misma cadencia hipnótica. Cuando finalmente llegó el amanecer, el silencio regresó de golpe, pero yo ya sabía que algo había cambiado para siempre, que fuera lo que rondaba el rancho por las noches, ahora sabía que yo estaba ahí, y había decidido que quería conocerme mejor. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en el trabajo, no podía comer bien, y por las noches apenas conseguía cerrar los ojos por unos minutos antes de despertarme sudando frío. Don Abundio me miraba con preocupación, pero cada vez que intentaba hablar conmigo sobre lo que estaba pasando, encontraba alguna excusa para alejarse. Era como si tuviera miedo de decir algo que no debía. La cuarta noche después de escuchar mi nombre por primera vez, decidí quedarme despierto y enfrentar lo que fuera que estuviera atormentándome. Preparé una linterna, me senté en una silla junto a la ventana y esperé. No tuve que esperar mucho. Cerca de la medianoche, el familiar sonido del galope se acercó por el camino. Pero esta vez era diferente. El ritmo era más lento, más ceremonioso, como si el jinete supiera que tenía toda la noche por delante. El caballo se detuvo exactamente en el mismo lugar de siempre. Esta vez encendí la linterna y la dirigí hacia afuera. Lo que vi me quitó el aliento y me llenó de un terror que jamás he podido describir con palabras. Había un hombre montado en un caballo negro enorme, un animal que parecía estar hecho de sombras y pesadillas. El jinete vestía completamente de negro, pantalón de charro, camisa, chaleco y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Pero lo que pude ver de su cara me hizo soltar la linterna, que cayó al suelo y se apagó de inmediato. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, había solo dos huecos profundos, oscuros como túneles que parecían tragarse la luz de las estrellas. Su piel era gris, como la de alguien que llevara demasiado tiempo bajo tierra, y cuando sonrió, pude ver que sus dientes eran negros, podridos como pedazos de carbón húmedo. «Buenas noches, Roberto», dijo con esa voz rasposa que había estado susurrando mi nombre. «Al fin decidiste salir a saludar». No pude responder. No pude moverme. Era como si mis músculos hubieran olvidado cómo funcionar. El charro negro se bajó de su caballo con una elegancia terrible y caminó hacia mi ventana con pasos que no hacían ruido sobre la tierra. «He venido por ti, muchacho», continuó, parándose exactamente frente a mi ventana. El olor que despedía era indescriptible. Una mezcla de tierra húmeda, flores podridas y algo dulce y nauseabundo que me daba ganas de vomitar. «¿Por qué?», logré susurrar finalmente. Su sonrisa se hizo más amplia, mostrando más de esos dientes horribles. «Porque tu tiempo ha llegado. Porque has visto lo que no debías ver. Has escuchado lo que no debías escuchar. Porque tu alma me pertenece ahora». «No he hecho nada malo», dije, encontrando un poco de valor no sabía de dónde. «No se trata de lo que hayas hecho, Roberto. Se trata de lo que vas a hacer. Se trata de que ya no puedes seguir viviendo sabiendo lo que sabes». Extendió una mano hacia mí, una mano que parecía estar hecha de huesos cubiertos por piel demasiado delgada,
llena de manchas oscuras. Ven conmigo. Ven por tu propia voluntad y el dolor será menor. No, dije retrocediendo hacia el interior de mi cuarto. Su risa fue como el sonido de cristales rotos cayendo sobre metal. Entonces será de la manera difícil. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su caballo. Antes de montarse, se detuvo y me miró por encima del hombro. Tienes 3 noches, Roberto. 3 noches para decidir. Al final de la tercera noche vendrás conmigo, quieras o no. Y si me obligas a llevarte a la fuerza, lo que te espera será mucho peor de lo que puedas imaginar. Montó su caballo y se alejó al galope. Pero esta vez su risa siguió sonando en el aire mucho después de que desapareciera en la oscuridad. Corrí hacia la casa de don Abundio y golpeé la puerta desesperadamente. Cuando me abrió, su cara se veía más vieja, más cansada, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó sin siquiera escuchar lo que tenía que decirle. Le conté todo lo que había pasado, cada detalle, cada palabra que el charro negro había dicho. Don Abundio se sentó pesadamente en su sillón y se cubrió la cara con las manos. «Ay, Roberto», murmuró. «Ay, muchacho, no debí haberte traído aquí, no debí ponerte en peligro». «¿De qué habla don Abundio? ¿Qué es esa cosa?» «Es el charro negro», dijo con voz quebrada. «Es el que viene por las almas de los que están marcados. Mi hermano lo vio hace 20 años. Le dijo exactamente las mismas palabras que te dijo a ti. Le dio 3 noches para decidir». «¿Y qué pasó con su hermano?» Don Abundio levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi la respuesta antes de que dijera las palabras. La 4ª noche ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro, nunca lo volvimos a ver. Los 2 días siguientes fueron un infierno. Traté de irme del rancho, pero mi camioneta no quiso arrancar. Traté de caminar hacia el pueblo, pero después de 1 hora de caminata, me encontré de vuelta en el rancho, como si el camino me hubiera traído en círculos sin que me diera cuenta. El charro negro aparecía cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma sonrisa terrible. No decía nada, solo se quedaba ahí parado junto a mi ventana, contando con sus dedos huesudos. La 2ª noche levantó 2 dedos, la 3ª noche levantó 3 dedos, y su sonrisa se hizo tan amplia que parecía que su cara se iba a partir por la mitad. «Llegó tu hora, Roberto», dijo. «¿Vienes por tu propia voluntad?» «No», respondí, aunque sabía que era inútil. «Entonces te llevaré a la fuerza». Se acercó a la ventana y la tocó con la punta de sus dedos. La madera se desintegró como si fuera arena, y él entró a mi cuarto como si fuera humo. El frío que despedía era tan intenso que mi aliento se volvió vapor, y cuando me tocó el hombro con su mano, sentí como si miles de agujas de hielo se clavaran en mi piel. «Ya es hora de irnos», susurró en mi oído. Y entonces todo se volvió negro. Desperté 3 días después en el hospital del pueblo. Don Abundio me había encontrado tirado en el patio del rancho, inconsciente y con una fiebre altísima. Los doctores dijeron que había sido un milagro que sobreviviera, pero yo sé la verdad. Sé que el charro negro me llevó con él durante esos 3 días. Sé que me mostró el lugar a donde van las almas que se lleva, un lugar de oscuridad eterna donde el tiempo no existe y el sufrimiento nunca termina. Sé que me soltó solo porque se divirtió viendo mi terror, porque decidió que era más divertido dejarme vivir, sabiendo lo que me espera, porque cada noche, desde entonces, escucho su voz susurrando en mi oído. «Pronto, Roberto, muy pronto volveré por ti, y esta vez no habrá escapatoria». Han pasado 15 años desde entonces. He cambiado de casa muchas veces. He vivido en diferentes ciudades. He tratado de construir una vida normal, pero él siempre me encuentra. A veces lo veo reflejado en los espejos. A veces escucho el galope de su caballo en la distancia. A veces despierto con el olor de flores podridas llenando mi cuarto. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, cuando finalmente haya bajado la guardia, él estará ahí esperándome, porque el charro negro nunca se olvida de una promesa, y nunca perdona a los que han visto su verdadero rostro. Ahora que les he contado esta historia, que he roto el silencio que había mantenido durante tantos años, siento como si hubiera sellado mi destino para siempre, porque mientras escribo estas palabras, puedo escuchar a lo lejos el sonido familiar de un galope que se acerca, y esta vez sé que no hay lugar donde pueda esconderme. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón,
cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes pueden entender. Durante años he escuchado a la gente decir que los muertos descansan en paz, que cuando alguien se va de este mundo, simplemente se va para siempre. Pero yo he aprendido que eso no siempre es cierto. Hay veces en que las injusticias son tan grandes, el dolor tan profundo, que ni siquiera la muerte puede calmar el sufrimiento de un alma. Y cuando eso pasa, cuando alguien se va de una manera tan terrible e injusta, puede que nunca encuentre la paz que todos esperamos tener algún día. Mi nombre es Carlos, soy de San Miguel de los Pinos, un pueblo pequeño en las montañas donde todos se conocen desde hace generaciones. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años, pero todavía me despierto en las noches con el corazón acelerado, recordando cada detalle de esa época que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en octubre del 2021. Yo trabajaba como mecánico en el taller de mi tío, y aunque el pueblo era tranquilo, siempre había algo que hacer. Los carros viejos de los vecinos necesitaban reparación constantemente, y eso me mantenía ocupado la mayor parte del tiempo. Era un martes por la tarde cuando escuché por primera vez sobre Doña Esperanza. Estaba arreglando la camioneta del señor Rodríguez cuando él me contó lo que había pasado la noche anterior. «Carlos», me dijo con voz temblorosa, «algo muy malo está pasando en este pueblo. Anoche vi a una mujer caminando por la calle principal, pero no era una mujer normal. Era transparente, como si fuera hecha de niebla. Al principio pensé que el señor Rodríguez había tomado demasiado, pero su cara estaba pálida y sus manos temblaban mientras hablaba. Era un hombre serio, que nunca inventaba historias. Llevaba un vestido blanco sucio», continuó, «y caminaba muy despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Pero lo más terrible era su cara. Tenía los ojos vacíos, completamente negros, y su boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Me quedé callado sin saber qué decir. El señor Rodríguez se limpió el sudor de la frente y siguió hablando. Cuando la vi, cerré las cortinas rápidamente, pero podía sentir que me estaba mirando. Toda la noche sentí como si alguien estuviera parado frente a mi casa, observando. Esa tarde, cuando cerré el taller, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. Caminé por la calle principal del pueblo, la misma donde supuestamente había aparecido la mujer misteriosa. Todo se veía normal. Las casas de adobe con sus techos de teja roja, los árboles de bugambilia colgando sobre las banquetas, la pequeña iglesia al final de la calle, pero había algo diferente en el aire. Una sensación extraña que no podía explicar. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo terrible pasara. Cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba cocinando en la cocina. Le conté lo que había dicho el señor Rodríguez, esperando que se riera y me dijera que eran puras tonterías. Pero no se rió. En cambio, dejó de revolver los frijoles y me miró con una expresión muy seria. «Carlos», me dijo en voz baja, «hay cosas de este pueblo que tú no sabes, cosas que pasaron antes de que nacieras». Se sentó en la mesa de la cocina y me hizo señas para que me sentara también. «¿Has escuchado alguna vez sobre Doña Esperanza Morales?», me preguntó. Negué con la cabeza. El nombre no me sonaba familiar. «Era una mujer muy buena», continuó mi mamá, mirando hacia la ventana como si pudiera ver el pasado en el cristal. «Vivía sola en la casa amarilla al final de la calle Hidalgo. Tenía como 60 años, y aunque no tenía familia, siempre ayudaba a todos en el pueblo. Cuando alguien estaba enfermo, ella iba con sus remedios caseros. Cuando una familia no tenía qué comer, ella compartía lo poco que tenía». Mi mamá se quedó callada por un momento, como si le costara trabajo continuar, pero la gente del pueblo empezó a sospechar de ella. Decían que sus remedios funcionaban demasiado bien, que había algo raro en la forma en que curaba a los enfermos. Empezaron a susurrar que practicaba brujería. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En los pueblos pequeños, las acusaciones de brujería eran algo muy serio. Al principio solo eran rumores, siguió mi mamá, pero después empezaron a pasar cosas raras. La cosecha de maíz de don Fernando se perdió completamente después de que discutiera con doña Esperanza. La vaca de la familia Gutiérrez se enfermó,
y dejó de dar leche después de que no la dejaran entrar a su casa durante una tormenta. ¿Y eso era culpa de ella?, pregunté. Mi mamá se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero la gente estaba asustada. El miedo hace que las personas hagan cosas terribles, Carlos, cosas de las que después se arrepienten toda la vida. La voz de mi mamá se quebró un poco cuando dijo eso, y supe que la historia no iba a terminar bien. Una noche de noviembre, hace como 30 años, un grupo de hombres del pueblo fue a la casa de Doña Esperanza. Estaban borrachos y furiosos. Decían que ella había hechizado a sus familias, que por su culpa las cosas malas estaban pasando en San Miguel de los Pinos. Mi mamá se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. Afuera ya había oscurecido, y las luces de las casas del pueblo se veían como pequeños puntos amarillos en la distancia. La sacaron de su casa a la fuerza, susurró. La llevaron hasta el cerro detrás de la iglesia, y ahí le hicieron cosas terribles. La lastimaron tanto que ya no pudo regresar nunca más. Las palabras de mi mamá me helaron la sangre. No necesitaba que me dijera exactamente qué le habían hecho a Doña Esperanza para entender que había sido algo horrible. Después, continuó mi mamá, enterraron su cuerpo en algún lugar del cerro. Nunca dijeron dónde, y cuando regresaron al pueblo, inventaron una historia. Dijeron que ella había huido en la madrugada, que se había ido a vivir a otra ciudad. ¿Y la gente les creyó? La mayoría sí. O al menos hicieron como que les creían. Es más fácil creer una mentira cómoda que enfrentar una verdad terrible. Mi mamá regresó a la mesa y me tomó las manos. Sus dedos estaban fríos, pero las madres del pueblo sabíamos la verdad, y desde esa noche, cada noviembre, cuando llegaba la fecha en que se la llevaron, cosas extrañas empezaban a pasar. Ventanas que se abrían solas, sonidos de pasos en las calles vacías, sombras que se movían donde no debería haber nada. ¿Por qué nunca me habías contado esto?, le pregunté. Porque esperaba que nunca fuera necesario, respondió. Pero si el señor Rodríguez vio lo que dice que vio, entonces ella ha regresado, y esta vez, creo que no se va a ir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama mirando hacia la ventana y pensando en la historia de Doña Esperanza. Cada pequeño ruido de la casa me sobresaltaba. El viento que movía las ramas de los árboles sonaba como pasos. Los grillos que cantaban en el jardín parecían susurros. Cerca de las 3 de la mañana escuché algo que me hizo sentir como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Era el sonido de alguien llorando. Un llanto suave pero desgarrador, que venía de algún lugar lejano pero que de alguna manera llegaba claramente hasta mi cuarto. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un par de faroles viejos. Pero al final de la calle, donde comenzaba el sendero que subía al cerro, vi algo que me hizo temblar. Una figura blanca estaba parada debajo del último farol. Era una mujer con un vestido largo, y aunque no podía ver su cara claramente desde esa distancia, sabía que me estaba mirando directamente. El llanto se hizo más fuerte, y entonces la figura comenzó a caminar lentamente hacia mi casa. Cerré las cortinas de inmediato y me metí debajo de las cobijas, temblando como un niño pequeño. El llanto siguió durante toda la noche, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca se detuvo completamente. A la mañana siguiente me levanté agotado, como si no hubiera dormido nada. Tenía ojeras profundas y las manos me temblaban mientras me servía el café. Mi mamá me miró preocupada, pero no dijo nada. Creo que sabía exactamente lo que había pasado. En el taller, durante todo el día, la gente del pueblo venía a hablar de lo mismo. Doña Carmen había escuchado pasos en su techo toda la noche. El señor López había encontrado todas las puertas de su casa abiertas cuando se despertó, aunque él las había cerrado con llave. La familia Herrera había visto a una mujer parada en su patio, mirando hacia sus ventanas. Todos describían lo mismo. Una mujer mayor, vestida de blanco, con el pelo largo y suelto, y esos ojos terribles que parecían huecos negros. «Es ella», susurraba la gente. «Es Doña Esperanza que ha vuelto». Pero lo más extraño era que solo se aparecía a ciertas personas, no a todos. Parecía elegir cuidadosamente a quién visitar. Esa tarde don Roberto, uno de los hombres más viejos del pueblo, llegó al taller muy alterado.
Estaba pálido y sudoroso, y le costaba trabajo hablar. «Carlos», me dijo con voz ronca, «necesito que me ayudes con algo. Mi carro no funciona, pero no es eso lo importante. Necesito irme del pueblo esta misma noche». «¿Por qué tan urgente, don Roberto?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Él se quedó callado por un largo rato, mirando hacia el suelo. Después levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Un miedo profundo y desesperado. «Yo estuve ahí», susurró. «Esa noche, hace 30 años. Yo fui uno de los que fue por ella». Se me heló la sangre. Don Roberto era un hombre respetado en el pueblo, alguien a quien todos consideraban bueno y honrado. «Éramos jóvenes», continuó, «y estábamos asustados, pensábamos que estábamos protegiendo a nuestras familias. Pero lo que hicimos estuvo mal, muy mal». Sus manos temblaban mientras hablaba. «Anoche ella vino a mi casa. Se paró frente a mi puerta y me miró a través de la ventana. No dijo nada, pero yo sabía lo que quería. Sabía que había venido por mí». «Don Roberto», le dije, «eso fueron pesadillas. El miedo puede hacernos ver cosas que no están ahí». Él negó con la cabeza violentamente. «No, Carlos, no fueron pesadillas, ella está ahí. Está real y está furiosa». Se acercó más a mí y bajó la voz. «No va a descansar hasta que todos los que estuvimos ahí esa noche paguemos por lo que hicimos». «¿Cuántos eran?» «5. Éramos 5». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «2 ya se han ido del pueblo. Se fueron hace años, poco después de que empezaran las apariciones en noviembre. Pero 3 seguimos aquí. Don Esteban, don Marcos y yo». Revisé su carro rápidamente. El problema era menor, algo que podía arreglar en 1 hora. Pero mientras trabajaba, don Roberto siguió hablando, como si necesitara sacar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. «Ella no nos hizo nada esa noche», dijo. «No nos defendió, no trató de escapar. Solo nos miraba con esos ojos tristes y nos preguntaba por qué le hacíamos eso. Decía que ella solo había querido ayudar a la gente del pueblo». La voz se le quebró. «Y nosotros no la escuchamos. Estábamos tan llenos de miedo y de rabia que no pudimos ver que era una mujer inocente. Una mujer buena que nunca le había hecho daño a nadie». Cuando terminé de arreglar el carro, don Roberto me pagó y se fue inmediatamente. Dijo que manejaría toda la noche hasta llegar a casa de su hermano en la ciudad, pero nunca llegó. A la mañana siguiente, la esposa de don Roberto llamó a la policía. Su carro había aparecido volcado en la carretera, a solo 5 kilómetros del pueblo. Pero don Roberto no estaba ahí. No había sangre, no había señales de que hubiera salido del carro. Simplemente había desaparecido. La policía dijo que probablemente había salido caminando para buscar ayuda y se había perdido en el monte. Pero yo sabía la verdad. Doña Esperanza no lo había dejado irse. Los días siguientes fueron terribles. Don Esteban también trató de huir del pueblo, pero su carro se descompuso justo en las afueras de San Miguel de los Pinos. Cuando los mecánicos lo revisaron, dijeron que no podían explicar qué había pasado. El motor estaba completamente destruido, como si hubiera explotado desde adentro. Don Esteban regresó caminando al pueblo derrotado. Esa misma noche, los vecinos lo escucharon gritar en su casa. Cuando fueron a ver qué pasaba, lo encontraron en su cuarto, encogido en una esquina, temblando y murmurando: «Perdón, perdón, perdón», una y otra vez. Nunca volvió a hablar coherentemente. Lo llevaron a un hospital en la ciudad, pero los doctores no podían hacer nada por él. Decían que estaba en estado de shock, pero no había ninguna razón médica para explicar su condición. Solo quedaba don Marcos. Él era diferente a los otros 2. No trató de huir. No se escondió en su casa. En cambio, comenzó a ir todos los días al cerro detrás de la iglesia, buscando el lugar donde habían enterrado a doña Esperanza. «Tengo que encontrarla», le decía a quien quisiera escucharlo. «Tengo que pedirle perdón y darle una sepultura digna. Es lo único que puede detener esto». Pero el cerro era grande y habían pasado 30 años. El lugar exacto se había perdido en su memoria, confundido por la culpa y el tiempo. Mientras don Marcos buscaba, las apariciones de doña Esperanza se hicieron más frecuentes y más intensas.
Ya no solo se aparecía en las noches. La gente la veía durante el día, caminando por las calles del pueblo, entrando a las casas, parada en las esquinas. Y no solo se aparecía a las personas que habían estado involucradas en su muerte, ahora se les aparecía a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Mi prima Ana, que tenía 8 años, comenzó a tener pesadillas terribles. Decía que una señora triste venía a su cuarto por las noches y se sentaba en su cama, llorando y preguntando por qué nadie la había ayudado. Los niños del pueblo dejaron de jugar en las calles. Las familias comenzaron a irse, una por una, hasta que San Miguel de los Pinos se convirtió en un lugar casi vacío. Pero yo no podía irme. Este era mi hogar y además sentía que tenía una responsabilidad. Mi mamá conocía la historia completa, y yo era la única persona joven que sabía la verdad. Una noche de diciembre, decidí ayudar a don Marcos a buscar en el cerro. Llevamos linternas y palas, y caminamos por el monte durante horas, buscando alguna señal de donde podría estar enterrada doña Esperanza. Era una noche fría y sin luna. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y nuestros pasos sobre las hojas secas. Cerca de la medianoche don Marcos se detuvo de repente. «Aquí», dijo con voz temblorosa. «Fue aquí». Estábamos en un pequeño claro entre los árboles. No había nada especial en ese lugar, nada que lo distinguiera de cualquier otra parte del cerro. «¿Cómo sabes?», le pregunté. «Porque ella está aquí», respondió. Levantó su linterna y la dirigió hacia un gran árbol de roble. Ahí, recargada contra el tronco, estaba doña Esperanza. Esta vez la pude ver claramente. Era exactamente como la había descrito la gente. Una mujer mayor, con el pelo gris y largo, vestida con un camisón blanco que parecía estar sucio y desgarrado. Pero lo más terrible eran sus ojos. No eran negros como había pensado. Estaban llenos de un dolor tan profundo que me hizo sentir como si el corazón se me fuera a romper. Nos miraba sin expresión, como si fuéramos fantasmas para ella. Don Marcos se acercó lentamente, dejó caer su pala y se arrodilló frente a ella. «Esperanza», susurró, «perdóname, por favor, perdóname». Las lágrimas corrían por su cara mientras hablaba. «Sé que no hay excusa para lo que hicimos. Sé que no merecemos tu perdón. Pero por favor, deja en paz a las familias. Los niños no tienen la culpa de nuestros errores». Doña Esperanza lo miró durante un largo momento. Después, muy lentamente, abrió la boca como si fuera a hablar. Pero en lugar de palabras, salió de su garganta un sonido que jamás podré olvidar. Era como el llanto de todas las madres del mundo juntas, como el grito de todo el dolor y la injusticia que puede existir. El sonido era tan terrible que caí de rodillas cubriéndome los oídos, pero no servía de nada. El grito parecía venir de adentro de mi cabeza, de mi corazón, de mi alma. Don Marcos gritó también, pero su grito se perdió en el lamento de doña Esperanza. Cuando el sonido finalmente se detuvo, levanté la cabeza. Don Marcos estaba tirado en el suelo, inmóvil. Corrí hacia él, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no había vida en ellos. En su cara había una expresión de terror absoluto. Doña Esperanza había desaparecido. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, el pueblo de San Miguel de los Pinos está prácticamente abandonado. La mayoría de las familias se fueron después de la muerte de don Marcos. Las casas están vacías, las calles están silenciosas, y la iglesia está cerrada. Pero yo sigo aquí. Mi mamá y yo somos de las pocas personas que quedamos, y doña Esperanza también sigue aquí. Ya no se aparece solo en noviembre. Ahora la vemos todo el tiempo. Camina por las calles vacías, entra a las casas abandonadas, se para frente a la iglesia como si estuviera esperando algo. A veces pienso que está esperando a que el último habitante se vaya, para que finalmente pueda reclamar el pueblo como suyo. Otras veces pienso que está esperando a que alguien encuentre sus restos y le dé el entierro digno que merece. Pero la mayoría de las veces, cuando la veo por las noches caminando bajo los faroles, creo que simplemente está esperando a que todos los responsables de su sufrimiento paguen por lo que hicieron. Y hasta que eso pase, hasta que cada persona que la lastimó, que la ignoró, que permitió que la injusticia ocurriera, enfrente las consecuencias de sus acciones, doña Esperanza nunca descansará. El problema es que en un pueblo pequeño, todos somos un poco responsables.
Todos sabíamos, de alguna manera, lo que había pasado realmente, y todos preferimos creer la mentira cómoda que enfrentar la verdad. Por eso sé que al final ninguno de nosotros podrá escapar. San Miguel de los Pinos se está convirtiendo en un pueblo fantasma, habitado solo por los vivos que todavía no han pagado sus deudas, y por una mujer muerta que nunca podrá perdonar. Y yo sé que mi turno llegará pronto, porque anoche cuando estaba cerrando el taller la vi parada frente a la puerta. Me estaba mirando directamente, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no era solo dolor lo que había ahí, era reconocimiento. Doña Esperanza había recordado que mi familia también sabía la verdad, y que nosotros también habíamos elegido el silencio. Esta noche, cuando oscurezca, sé que ella vendrá por mí, y no hay lugar en el mundo donde pueda esconderme de una mujer que ya no tiene nada que perder, excepto la justicia que le fue negada hace 30 años. El pueblo de San Miguel de los Pinos morirá con nosotros, y Doña Esperanza finalmente tendrá su venganza completa. Pero me temo que ni siquiera eso será suficiente para darle la paz que busca, porque hay dolores que son tan profundos, injusticias tan terribles, que ni la muerte puede sanarlas, y Doña Esperanza va a caminar por estas calles vacías para siempre, llorando por una justicia que nunca llegará, en un pueblo que ya no existe, rodeada solo por el eco de sus propios lamentos.